Buenas tardes a todos. Damos inicio al seminario del día de hoy. En esta oportunidad contamos con la presencia de la becaria Victoria Cairoli, quien está bajo la dirección de las doctoras Pamela Balba y María Victoria Preciado y trabaja en el Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Patologías Pediátricas. En esta oportunidad nos hablará un poco sobre los microRNAs en la infección crónica por el virus de hepatitis C, perfil de expresión en distintos compartimentos y su potencial aplicación como biomarcadores no invasivos de daño hepático. Antes de comenzar, quería recordarles que mantengan los micrófonos silenciados y en lo posible que las preguntas sean al final. Cuando quieras, Victoria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Fabián, por la introducción y bueno, gracias al INIGEM por el espacio para dar el seminario, que es parte de mi tesis doctoral. Como dijiste, estoy bajo la dirección de las doctoras Pamela Balba y María Victoria Preciado, que ya hace varios años que tienen esta línea de investigación, que trabajan con hepatopatías y su investigación se basa en tanto el estudio de la patogénesis de estas patologías como en la búsqueda de biomarcadores no invasivos de daño. En mi tesis particularmente vamos a abordar ambos estudios, pero vamos a enfocarnos en los microRNAs, que hasta entonces ella todavía no había trabajado con estas moléculas. Entonces, bueno, a modo de introducción, el virus de la hepatitis C es un virus pequeño, envuelto, que pertenece a la familia Flaviviridae y es el agente etiológico de la hepatitis C. La hepatitis C se distribuye por todo el mundo y la incidencia varía de región en región. Se estima que aproximadamente hay 58 millones de personas con hepatitis C crónica en todo el mundo y que se dan 1,5 millones de infecciones nuevas por año. Particularmente en la Argentina se estima que la incidencia es baja, pero hay una falta de estudios epidemiológicos a nivel poblacional. El virus se transmite por contacto directo con sangre infectada y es por ello que el principal factor de riesgo es el uso de drogas intravenosas. Es un virus hepatotropo, va a infectar principalmente hepatocitos y va a generar hepatitis. La progresión de la enfermedad se da de manera lenta y asintomática y aproximadamente un 80% de los individuos que se infectan van a desarrollar la forma crónica de la enfermedad. De estos individuos crónicos, aproximadamente un 30% va a desarrollar cirrosis. Y todo este panorama hace que la hepatitis C crónica sea una de las principales causas de trasplante hepático a nivel mundial. Si bien todavía no existe una vacuna efectiva contra el virus, existen terapias con antivirales de acción directa que son muy efectivas, son pangenotípicas, es decir, que van a cubrir la infección contra distintos genotipos del virus, son de administración oral con escasos efectos adversos y la mayoría de los pacientes consiguen la respuesta virológica sostenida en aproximadamente 12 semanas. Sin embargo, algo que es muy importante es que además de que el acceso tanto al diagnóstico como al tratamiento es escaso, la cura virológica de estos individuos no implica la cura de la enfermedad hepática asociada. Vamos a hablar ahora un poquito de la patogenia de esta enfermedad, que si bien los mecanismos todavía no están completamente dilucidados, se cree que tanto el virus como la respuesta inmune van a participar en el desarrollo de este daño hepático. Por una parte, la presencia del virus va a dar lugar a interacciones entre componentes tanto del virus como con componentes de la maquinaria celular que van a favorecer un estado inflamatorio en estos individuos. Y por otro lado, van a existir alteraciones a nivel de la respuesta inmune, tanto adaptativa como innata, que en primer lugar van a impedir la correcta eliminación del virus. Esto va a favorecer la cronificación de la infección y van a contribuir al daño. Este daño hepático va a estar caracterizado principalmente por un elevado daño celular, por la presencia de un infiltrado inflamatorio y por el desarrollo de fibrosis. Que en este trabajo nos vamos a centrar en el estudio de la fibrosis porque es el parámetro más relevante a nivel clínico. Esta fibrosis se va a dar por una activación de las células estrelladas hepáticas que normalmente se encuentran en estado quiescente
Y bueno, un estímulo inflamatorio que va a estar dado tanto por el virus como por la activación del sistema inmune, estas células se van a activar y va a haber un cambio en el fenotipo de estas células a miofibroblasto que van a tener una producción activa de matriz extracelular con además una composición distinta. Todo esto va a generar que se produzca la generación de fibrosis desde los espacios porta hasta ir rodeando el parénquima hepático hasta llegar al estadio de cirrosis, que es el estadio en el cual todo el parénquima hepático se encuentra completamente rodeado por fibrosis. Bien, por otro lado, existen ciertas situaciones que van a estar alterando este proceso de patogénesis, y la coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana es una situación que se da de manera muy frecuente y altera este mecanismo de patogénesis. El HIV, como supongo que la mayoría saben, es un retrovirus que infecta principalmente linfocitos CD4 y genera inmunodeficiencia. Como les dije recién, la prevalencia de la coinfección es bastante alta porque ambos virus comparten rutas de transmisión y se estima que aproximadamente un 6,2% de las personas que tienen HIV tienen pruebas serológicas positivas para el virus de la hepatitis C. Entonces, la presencia de este segundo virus va a hacer que existan alteraciones a nivel de distintas células, como los hepatocitos, las células estrelladas y las células de Kupffer, que van a dar como resultado un aumento en la inflamación y por consecuencia también un aumento de la fibrogénesis. Es por ello que los pacientes con coinfección tienen un peor pronóstico que los pacientes con monoinfección. Bien, ahora voy a introducir los microRNAs, que como les dije son los protagonistas del trabajo. Son RNAs pequeños, no codificantes, de aproximadamente 20 o 24 nucleótidos de longitud, que regulan la expresión de genes a nivel post-transcripcional. Los microRNA se sintetizan en el núcleo de las células y son exportados al citoplasma en su forma inmadura, donde van a sufrir ciertas modificaciones para terminar de madurar y dar lugar a su forma activa. Este microRNA activo se va a unir a un complejo de proteínas para poder actuar y actúan mediante la unión a RNAs mensajeros en el extremo 3' UTR, perdón. Dependiendo de la complementariedad de bases de esta unión entre el microRNA y el RNA mensajero, se va a producir o la represión de la traducción o la degradación del RNA mensajero diana. En ambos casos, reduciendo la traducción del gen. Es por eso que se dice que los microRNAs están involucrados en procesos celulares, tanto fisiológicos como patológicos. Una característica interesante de los microRNAs es que un microRNA es capaz de regular la expresión de varios genes en simultáneo y a su vez un mismo gen puede estar regulado por distintos microRNAs. En este contexto, es que los microRNA van a estar involucrados en, por ejemplo, la activación de la respuesta inmune o la atenuación de la respuesta inmune, y actuando en distintas células del sistema inmune, pero también se describieron interacciones con los genomas de distintos virus, por ejemplo el genoma del virus de la hepatitis C y del virus de la inmunodeficiencia humana. Y en este caso, los microRNA son capaces no solo de inhibir la traducción de distintos genes, sino también que se describió, por ejemplo, para el caso del genoma de la hepatitis C, un microRNA, el 122, que es casi exclusivamente de expresión hepática, se va a unir al extremo 5' UTR del genoma del HCV, lo va a estabilizar y va a aumentar la replicación del virus. Estos microRNAs van a ser capaces de actuar en la célula donde son generados, pero también son capaces de ser transportados en vesículas extracelulares para actuar en células lejanas, vecinas. Las vesículas extracelulares son partículas esféricas que están rodeadas por una bicapa lipídica de tamaño variable, son sintetizadas por todos los tipos de células y por lo tanto van a ser encontradas en todos los fluidos biológicos.
De acuerdo a la biogénesis, se van a clasificar en exosomas, microvesículas y cuerpos apoptóticos. Las vesículas extracelulares, el rol fundamental es que median la comunicación intercelular, y esta mediación la realizan a través de su contenido, que es variable, pero en todos los casos está compuesto por distintos tipos de biomoléculas, como proteínas, lípidos, distintos tipos de ácidos nucleicos. Este cargo específico de las vesículas es, es específico no solo de la célula de las que se originan las vesículas, sino también de la condición fisiológica o patológica en la que se encuentra el individuo. En este sentido, las vesículas y su contenido, sobre todo de microRNAs, se estudia en distintas patologías. Por ejemplo, acá tenemos el caso de un trabajo que lo estudia en el virus de la hepatitis C, y muestran que existen diferencias en los pacientes, los dadores sanos, con respecto a los individuos infectados. Es decir, que este cargo es específico de la situación, de la condición del individuo. Y bueno, y así existen un montón de trabajos que están estudiando este cargo específico, que es lo que les confiere un potencial uso como biomarcadores en distintas condiciones, y además ciertas características de las vesículas también las hacen herramientas muy prometedoras como terapias. Bien, entonces ahora una pregunta que podría surgir es por qué es importante seguir estudiando la hepatitis C crónica, siendo que ya existe una terapia muy efectiva, pero lejos de ser un problema resuelto, todavía es un problema muy importante a nivel mundial. Y de hecho, en el año 2016, la Organización Mundial de la Salud propuso como objetivo para el año 2030 la eliminación de las hepatitis virales. Este objetivo consistía en reducir en un 90% los nuevos casos de hepatitis, reducir en un 65% los casos actuales y tratar al 80% de las personas. Sin embargo, con todas esas condiciones, situaciones que les comenté, están replanteando el objetivo para el año 2050. Además, como les mencioné, la cura virológica de estos individuos no implica la cura de la enfermedad hepática ni la reconstitución del sistema inmune. Entonces, para poder generar la cura real de los pacientes con hepatitis C crónica, es necesario que existan campañas de screening para la temprana detección de casos, que desarrollen biomarcadores que permitan una correcta estratificación del daño, y que se generen terapias dirigidas y específicas para cada situación de cada paciente. En este contexto, las vesículas extracelulares y los microRNAs surgen como herramientas novedosas. Ay, perdón, Bueno, el objetivo entonces de este trabajo de tesis fue caracterizar el perfil de microRNAs en individuos con hepatitis crónica por HCV, mono y coinfectados con HIV, en distintos compartimentos, para comprender su impacto en la patogenia y su potencial rol como biomarcadores no invasivos de daño hepático. Para ello, en primer lugar, nos planteamos caracterizar el perfil de mirnas de vesículas extracelulares plasmáticas, comparar estos perfiles de expresión entre grupos de infección y entre estadios de fibrosis dentro de cada grupo, y evaluar los genes target de esos microRNAs con expresión diferencial significativa y las vías moleculares asociadas a esos genes. Para ello, contamos con una cohorte de 50 casos de individuos adultos con hepatitis C crónica, de los cuales 21 tenían monoinfección y 29 coinfección. Todos los pacientes eran naive de tratamiento para HCV, y los pacientes coinfectados estaban en tratamiento antirretroviral por al menos un año. De todos estos pacientes obtuvimos la caracterización demográfica y clínica, y además la caracterización del daño hepático. Esta caracterización la llevamos a cabo mediante el índice patológico METAVIR, que es un índice que se utiliza en patología para determinar el grado de fibrosis hepática. Un índice METAVIR de 0 es indicativo de ausencia de fibrosis, y un índice METAVIR de 4 es indicativo de cirrosis.
Entonces, con esta clasificación pudimos clasificar a los pacientes como con fibrosis no significativa, cuando el índice Metavir era menor a 2, y con fibrosis significativa cuando el índice era mayor o igual a 2. En esta tabla se resumen las características de los pacientes y, como podemos observar, ambos grupos de infección estaban balanceados en cuanto a estas características. Bien. Entonces obtuvimos de todos los pacientes una muestra de sangre anticoagulada con ECTA que fue procesada dentro de las primeras 4 horas luego de su obtención, de las cuales obtuvimos el plasma y a partir de una serie de centrifugaciones, dilución en PBS y un paso final de filtración, realizamos la clarificación del plasma. Y de este plasma clarificado realizamos el aislamiento de vesículas extracelulares utilizando un kit específico que se basa en columnas con una membrana de afinidad en la cual las vesículas quedan retenidas y luego son eluidas con un buffer específico. En esta instancia realizamos la caracterización de las vesículas mediante 2 metodologías: microscopía electrónica de transmisión y criomicroscopía electrónica, y análisis de seguimiento de nanopartículas, que, para quien no sepa, es una metodología que lo que hace es medir la luz dispersada por partículas en suspensión. Entonces nos permite estudiar tanto la concentración como el tamaño de partículas de hasta 1 nanómetro de diámetro. Luego realizamos la extracción de RNA enriquecido en microRNAs de esas vesículas. Realizamos la secuenciación masiva en una plataforma Illumina. Y por último realizamos el análisis bioinformático en colaboración con un bioinformático de un grupo colaborador de España. Y básicamente este análisis consistía en un primer paso de evaluar la calidad de las secuencias que obtuvimos, de procesar esas secuencias para obtener una matriz de counts, que luego normalizamos para poder realizar el análisis de microRNAs con expresión diferencial significativa entre grupos. Luego, con esos microRNAs que tenían expresión diferencial significativa, realizamos la evaluación de los genes target y el análisis de rutas moleculares asociadas a esos genes. Bien, el abordaje de los resultados lo voy a llevar de la misma manera, tanto para la caracterización de las vesículas como para el análisis de expresión diferencial. En primer lugar, voy a comparar entre grupos de infección, mono y coinfectados, y en segundo lugar voy a comparar dentro de cada grupo de infección entre estadios de fibrosis. Primero en mono, después en co, y después un tercer grupo en el cual incluimos ambos grupos de infección. Entonces, en primer lugar, como les comenté, realicemos la caracterización de las vesículas y, como podemos observar en estas micrografías, logramos aislar partículas esféricas de aproximadamente 130 nanómetros de diámetro que eran compatibles con vesículas extracelulares, y mediante el análisis de seguimiento de nanopartículas evaluamos concentración y tamaño, y el primer análisis comparativo que realizamos fue entre grupos de infección, como les mencioné. Como podemos observar, no existían diferencias significativas ni en la concentración ni en el tamaño de las vesículas entre los dos grupos. Luego realizamos la comparación entre estadios de fibrosis dentro de cada grupo de infección. Tampoco encontramos diferencias significativas, por lo cual las vesículas que nosotros aislamos eran homogéneas en las características evaluadas, concentración y tamaño, tanto entre grupos de infección como entre estadios de fibrosis. Luego realizamos el análisis de expresión diferencial de microRNAs y en primer lugar comparamos entre los dos grupos de infección. Identificamos más de 500 microRNAs. Luego realizamos en primer lugar el análisis exploratorio de los datos, y como podemos observar en este gráfico, los datos se agrupaban de acuerdo a la condición de infección. Luego, en el análisis de expresión diferencial significativa, encontramos que entre ambos grupos de infección había 36 microRNAs con expresión diferencial significativa. En este heatmap podemos observar esos 36 microRNAs para cada paciente, la expresión, y se observa un perfil bastante
notorio, ¿no? En rojo están expresados aquellos con expresión aumentada y en azul con expresión disminuida en pacientes coinfectados. De estos 36 microRNAs, 22 estaban down regulados y 14 estaban up regulados en el grupo de coinfección. Luego realizamos el análisis de los genes target de esos microRNAs con expresión diferencial significativa, siguiendo el criterio de considerar aquellos genes con al menos 4 interacciones validadas con los microRNAs. En esta tabla, lo que representamos fue el top 10 de esos genes target, y realizamos el análisis funcional, o sea, las funciones en las que estaban involucradas, y nos llamó la atención observar que la mayoría de ellos estaban involucrados en rutas relacionadas al cáncer y a la organización del citoesqueleto. Por último, realizamos el análisis de rutas moleculares asociadas a la totalidad de esos genes, y observamos una gran representación de rutas relacionadas con la regulación de componentes estructurales celulares. Como conclusión parcial de esta primera parte, entonces, afirmamos que existe una firma específica de mirnas de vesículas extracelulares plasmáticas en individuos coinfectados con respecto a los individuos monoinfectados, que demostró una asociación in silico con vías relacionadas principalmente con el mantenimiento de la estructura celular. Luego, como les mencioné, realizamos la comparación entre estadios de fibrosis dentro de cada grupo de infección. En este caso les muestro los resultados en paralelo para que sea más llevadero. Y mismamente, en el análisis exploratorio vimos que más o menos en los 3 grupos de infección los datos se agrupaban en base a los estadios de fibrosis. Luego, en el análisis de expresión diferencial de microRNAs para los individuos monoinfectados, encontramos una expresión diferencial de 8 microRNAs, de los cuales 4 estaban down regulados y 4 up regulados en los individuos con fibrosis significativa. En los pacientes con coinfección, encontramos una expresión diferencial de 18 microRNAs, de los cuales 7 estaban down regulados y 11 up regulados en individuos con fibrosis significativa. Y por último, cuando evaluamos la totalidad de los pacientes, observamos 2 microRNAs con expresión diferencial significativa, de los cuales uno estaba down regulado y otro up regulado en los individuos con fibrosis significativa. En este punto, un dato que fue interesante fue que en los 3 grupos de comparación encontramos el microRNA 122, que yo les mencioné al principio, que era casi exclusivo de hígado y que se unía al genoma del HCV y lo estabilizaba. En los 3 grupos de comparación estaba upregulado en los pacientes con fibrosis significativa. Bien, bueno, luego realizamos el análisis de los genes target de esos microRNAs con expresión diferencial, y en estos gráficos se muestra el top 10 de esos genes y los microRNAs por los cuales están regulados. Por último, realizamos el análisis de vías moleculares asociadas a esos genes target. Entonces, para el caso de los individuos monoinfectados, observamos que estaban representadas las rutas relacionadas con la activación de macrófagos y la regulación del crecimiento y muerte celular. Por otro lado, en las rutas moleculares asociadas a los genes target en los pacientes coinfectados, estaban representadas las rutas relacionadas al silenciamiento de genes por RNAs. Y por último, en la totalidad de los pacientes, las rutas moleculares representadas eran las relacionadas al citoesqueleto, al metabolismo y al ciclo celular. Entonces, como conclusión de esta parte, afirmamos que existe una firma específica de microRNAs de vesículas plasmáticas en individuos con fibrosis significativa en cada grupo de estudio que modularía distintas vías moleculares. Entonces, en este punto, en base a estos resultados, nos surgieron un par de preguntas. La primera pregunta que nos planteamos fue, sabiendo que nosotros al estudiar vesículas extracelulares de plasma, vamos a estar teniendo un aporte de vesículas extracelulares de todo el organismo, pero también sabiendo que un órgano que está afectado de manera crónica, como es el hígado en los individuos con hepatitis C crónica,
va a tener un metabolismo bastante activo y por lo tanto estaría generando mucha cantidad de vesículas. Nos preguntamos entonces si los perfiles de expresión de Mirnas que nosotros estábamos observando en esas vesículas plasmáticas era reflejo de lo que estaba pasando a nivel hepático. Y también nos preguntamos, por otro lado, si alguno de estos perfiles que nosotras estábamos observando entre estadios de fibrosis podría ser utilizado como biomarcadores no invasivos de daño hepático. Entonces, para responder a la primera pregunta, nos propusimos evaluar el perfil de expresión de Mirnas en individuos con hepatitis C crónica en biopsias hepáticas y realizar el análisis comparativo de estos resultados con lo que habíamos observado en las vesículas. Para ello, en base a la disponibilidad de muestras, contamos con un grupo de 30 casos, de los cuales 19 eran monoinfectados y 11 coinfectados con HIV, de los cuales contábamos con la biopsia hepática conservada a menos 70 grados, y de la cual se realizó la extracción del RNA total, y luego se realizó una retrotranscripción a partir de una poliadenilación para obtener el cDNA. Entonces, con ese cDNA realizamos mediante qPCR un análisis de expresión de ciertos microRNAs que elegimos en base a los resultados pasados y en base a la bibliografía, y además la expresión de un gen de referencia. Para realizar la puesta a punto de estas qPCRs, realizamos curvas de calibración para evaluar el rango de concentraciones en las cuales estaban estos microRNAs. Y luego realizamos el análisis bioinformático de los resultados, que lo llevamos a cabo con el programa LinReg, y luego realizamos el cálculo de un fold change, para el cual utilizamos como calibrador un pool de RNAs de biopsias hepáticas de individuos adultos con esteatosis simple, que la esteatosis simple es una condición hepática en la cual los individuos no tienen un componente inflamatorio predominante ni tienen fibrosis. Entonces, el abordaje de estos resultados lo voy a llevar a cabo de la misma forma que los resultados pasados. Primero comparar entre grupos de infección y luego entre estadios de fibrosis dentro de cada grupo. Entonces, en un primer lugar, realizamos la comparación entre los dos grupos de infección de la expresión de estos 6 microRNAs y observamos que 5 de estos microRNAs tenían una expresión significativamente mayor en individuos monoinfectados con respecto a los individuos coinfectados. Cuando comparamos esos perfiles de expresión con lo que habíamos observado en las vesículas, observamos que el 122 y el 1246 tenían un perfil similar al que habíamos observado en las vesículas, mientras que el 1092A tenía un perfil opuesto, ya que en hígado observamos una mayor expresión en individuos monoinfectados y en vesículas ese microRNA estaba upregulado en individuos coinfectados. Luego realizamos el análisis entre estadios de fibrosis dentro de cada grupo. Entonces, en un primer lugar, en los pacientes monoinfectados, observamos que el 92A y el 1246 tenía una expresión significativamente mayor en individuos con fibrosis significativa. Cuando comparamos con los perfiles que observamos en las vesículas extracelulares, estos perfiles no coincidían. Por otro lado, cuando realizamos el análisis en los individuos coinfectados, observamos que el microRNA 122 tenía una expresión significativamente mayor en individuos con fibrosis significativa, y al comparar con el perfil de expresión observado en las vesículas, este perfil era el mismo, es decir, también estaba aumentado en individuos con fibrosis significativa. Por último, en la totalidad de los pacientes, observamos 4 microRNAs con una expresión significativamente mayor en individuos con fibrosis significativa, y al comparar con los perfiles observados en las vesículas, el 122 mostró un perfil similar con mayor expresión en fibrosis significativa, y el 1092 nuevamente mostró un perfil opuesto, siendo que en las vesículas estaba downregulado en pacientes con fibrosis significativa y en el hígado tenía una mayor expresión.
Como conclusión de esta parte, entonces, decimos que el perfil de expresión hepática de microRNAs difiere entre grupos de infección y entre estadios de fibrosis dentro de cada grupo. Y que además estos perfiles en su mayoría difieren de los que habíamos observado en las vesículas. Bien, ahora para responder la segunda pregunta que nos habíamos planteado, nos propusimos evaluar el poder diagnóstico de aquellos microRNAs con expresión diferencial significativa de las vesículas para diferenciar casos con fibrosis significativa. Entonces, como yo les mencioné, la severidad de la fibrosis es el parámetro más relevante a nivel clínico y actualmente para evaluar la severidad de la fibrosis, el método gold estándar es la biopsia hepática. Sin embargo, la biopsia hepática es un método altamente invasivo, es riesgoso y además es, con lo cual no sería ideal. Existen otras metodologías para evaluar la severidad de la fibrosis, como métodos basados en imágenes, pero que no están al alcance de todos los centros, sobre todo en países en vías de desarrollo. También existen distintos índices que se calculan con parámetros de laboratorio, parámetros clínicos, que se usan en la clínica, pero que tienen ciertas limitaciones porque no consiguen clasificar correctamente la severidad de la fibrosis en todos los pacientes. Entonces, en este contexto es que es de suma importancia desarrollar marcadores no invasivos de daño, y en este contexto es que gana relevancia la biopsia líquida como como potencial herramienta de estudio de la severidad de la fibrosis. La biopsia líquida consiste en una muestra biológica líquida, normalmente sangre, en la cual se realizan análisis de proteómica, de genómica, y es muy utilizada en cáncer. Los exosomas forman parte de la vesícula, bueno, los exosomas y las vesículas extracelulares en general forman parte de lo que denominamos biopsia líquida. Y si bien, bueno, se utiliza mucho en patologías relacionadas al cáncer, se está expandiendo a otras áreas. En este sentido, es que al flujo de trabajo inicial que nos habíamos planteado, le sumamos la evaluación de los microRNAs con expresión diferencial significativa como biomarcadores no invasivos de fibrosis hepática. Para realizar esta evaluación, realizamos el análisis de curvas ROC, mediante el cual analizamos el área bajo la curva, la sensibilidad y la especificidad de cada microRNA. A modo de recordatorio, un área bajo la curva de 1 es indicativo de una prueba ideal y un área bajo la curva menor a 0,5 es indicativo de una prueba sin valor diagnóstico. Entonces, en primer lugar, para el grupo de individuos monoinfectados, como observamos en la tabla, observamos que varios MIRNAs eran buenos potenciales marcadores de fibrosis significativa, y particularmente el microRNA 3615 mostró unos resultados excelentes con un AUROC mayor a 0,9 para discriminar a estos pacientes. Por otro lado, en individuos coinfectados se realizó el mismo análisis y nuevamente observamos que varios MIRNAs tenían buen potencial para discriminar estos casos, y particularmente el 423 y el 128 mostraron excelentes resultados con AUROCs mayores a 0,9. Finalmente, en la totalidad de los individuos observamos resultados no tan buenos. Y en este punto, nosotras nos planteamos que sería muy importante poder contar con un parámetro que evalúe la fibrosis significativa en individuos independiente a su estado de coinfección. Es por ello que decidimos realizar un análisis de regresión logística binomial para generar un score que incluyese los counts de ambos microRNAs y ver si con este score nuevo podíamos mejorar las características de esto como biomarcador. Entonces, como podemos observar, el nuevo score que propusimos mejoraba las características de los dos microRNAs por separado como posibles biomarcadores de fibrosis significativa.
Bueno, además, como les mencioné hace un ratito, estos parámetros que existen en la clínica para evaluar la fibrosis significativa, que son el APRI y el FIB4, que se calculan con valores de rutina, que son las transaminasas, las plaquetas y valores clínicos como la edad, consiguen clasificar a los individuos como con fibrosis no significativa, fibrosis significativa o avanzada, de acuerdo a estos valores de corte, pero tienen un área en las cuales no se puede clasificar a los pacientes. O sea, no podemos determinar el estado de fibrosis hepática de esos pacientes cuando los índices caen en este rango de valores. Nosotras realizamos el cálculo de ambos índices en nuestros individuos y observamos que había varios pacientes que no podían ser clasificados con estos cálculos, ¿no? Cuando estudiamos nuestro score que propusimos en estos pacientes que eran clasificados como indeterminados, observamos que la mayoría de ellos los podíamos clasificar como verdaderos positivos o verdaderos negativos, o sea que salvábamos a aquellos individuos indeterminados. Entonces, como conclusión de esta parte, identificamos mirnas derivados de las vesículas plasmáticas con excelente capacidad de discriminar casos con fibrosis significativa dentro de cada grupo. Y bueno, como último análisis, nos propusimos evaluar estos dos microRNAs, el 122 y el 92, que habíamos utilizado para el score, directamente en plasma, ya que ello supondría una ventaja con respecto a evaluar la vesícula y ver si servirían como biomarcadores, ¿no? Entonces, para ello, nos propusimos evaluar la expresión de estos dos microRNAs y determinar su potencial como biomarcadores no invasivos de fibrosis hepática. Para ello, en base también a la disponibilidad de muestras, contamos con un grupo de 21 individuos monoinfectados y 12 individuos coinfectados. De ellos contábamos con plasma y realizamos la extracción de RNA enriquecido en mirnas, con un kit específico para mirnas. Y de esos microRNAs realizamos la retrotranscripción, otra vez a través de una poliadenilación, para obtener el cDNA, y mediante qPCR evaluamos la expresión de los dos microRNAs y de un gen de referencia exógeno, el CERMIL39. Nuevamente realizamos el análisis bioinformático utilizando el programa LinReg y el cálculo del fold change, esta vez lo realizamos utilizando como calibrador un pool de plasmas de dadores sanos. Como podemos observar acá en los dos gráficos, ninguno de los microRNAs mostró diferencias significativas entre individuos con fibrosis no significativa y fibrosis significativa en el plasma de los pacientes con hepatitis C crónica. Por ello que la evaluación plasmática directa del MIR-122 y del MIR-92 no tendría utilidad como biomarcador de fibrosis significativa en individuos con hepatitis C crónica. Como conclusiones, entonces, para terminar de este trabajo, las vesículas plasmáticas de individuos con hepatitis C crónica son homogéneas en cuanto a tamaño y concentración en individuos con monoinfectados y coinfectados y entre estadios de fibrosis dentro de cada grupo. La coinfección con HIV y la severidad de la fibrosis en pacientes con hepatitis C crónica generan alteraciones en el mirnoma de las vesículas plasmáticas y estos perfiles no reflejan la expresión a nivel hepática. Luego logramos identificar ciertos microRNAs que servirían como biomarcadores de fibrosis significativa, destacando para la totalidad de los pacientes la evaluación del 122 y el 92 en conjunto en el score propuesto. Y está bueno resaltar la selectividad del cargo de mirnas de las vesículas como importante para utilizarlas como potenciales biomarcadores no invasivos de daño. Con todo esto, nuestros hallazgos pueden contribuir al desarrollo de una nueva generación de biomarcadores y estrategias de tratamiento, así como a la comprensión de los mecanismos subyacentes a la interacción virus-huésped en la infección crónica por hepatitis C. Bueno, para contarles un poquito de lo que estamos trabajando ahora,
en base a los resultados que obtuvimos y en base al conocimiento de la participación de los macrófagos en la patogenia de la enfermedad, estamos evaluando la expresión de marcadores de macrófagos en biopsias hepáticas fijadas en formol y incluidas en parafina mediante inmunohistoquímica y mediante inmunofluorescencia. Y estamos también caracterizando el perfil de polarización de los macrófagos en periferia mediante la evaluación del marcador de activación de macrófagos CD163 soluble y mediante la caracterización de monocitos mediante citometría de flujo. Y con esto estaría todo. Muchas gracias por el espacio y por la atención. Muchas gracias, Victoria. Muy interesante tu seminario. Muchas gracias. Ahora comenzamos con las preguntas. No sé si alguien, acá había el chat y no hay nadie que haya puesto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Es un montón. Ahí alguien levantó la mano. Ah, Marcelo. Bueno, Marcelo, cuando quieras. Sí, hola. Bueno, la verdad muy interesante todo. Un montón de cosas para hacer, pero yo tenía, al principio vos mostraste una diapositiva, ya es un viejo diapositiva, ¿no? En donde hablabas que el tratamiento lo que hacía era eliminar el virus, ¿sí? Pero el daño hepático no. Estoy Sí, más o menos, era eso. Ahora, la pregunta, sí. o sea, obviamente el tratamiento, ese daño hepático, ¿sigue su proceso independientemente de que el virus se haya eliminado o queda frenado en ese momento, ahí? Bien. Va a depender mucho del estado inicial en el que vos agarres al paciente. Si el paciente está en estadios muy avanzados de daño hepático, no creo que siga avanzando el daño, pero va a ser muy difícil revertir ese daño. Sí que es verdad que en individuos que tienen baja fibrosis se ha visto reversión del daño, pero bueno, también es verdad que los individuos con hepatitis C crónica por ahí se diagnostican, viste, después de muchos años Claro, de llevar la infección, entonces evolución. tienen un sistema inmune que está muy perjudicado y gran parte del daño que tienen estos individuos a nivel hepático está producido por el mismo sistema inmune. Entonces, todavía es un tema que está en estudio y que no se sabe bien cómo altera la eliminación tan rápida del virus que estaba hace tanto tiempo en la progresión de ese daño. Bárbaro. No sé si hay alguna otra pregunta, si no yo te quería hacer otra preguntita más, pero era una duda. Tendría que pasar la presentación. ¿Se podrá pasar la presentación nuevamente? Sí, a ver si me dejan compartir. A ver. Ah, Para atrás tendría que ser. sí, no me Si estaría se puede para- respondiendo a esto. A ver si. Me había llamado la atención el comportamiento en uno de los gráficos que se veía. A Sí. ver, ¿Te acordás en que la segunda parte era que vos diste. A ver. Por ahí. A ver, no, seguí, seguí. a ver, A ver. la caracterización era Ahí, esto de las no, vesículas? no, Esto es el no, no, análisis de expresión diferencial. más abajo, más abajo. A ver. Cuando comparamos con la expresión en hígado, quizás. Sí, ahí, a ver, ese, el que sigue, el otro, me Ay, parece, a ver, el de más abajo, allá. porque toco presentar y se me pone. Ah, la última. Claro. Sí, no sé. No, yo no me acuerdo bien específicamente, pero se veía en una, no sé si vos te acordás, en uno de los casos se veía que ustedes habían solamente podido determinar un N de 3, ¿sí? Sí, sí, en los individuos coinfectados, los pacientes Sí, con fibrosis significativa era un N muy bajo, sí. claro, pero a mí me llamaba la atención en varios, creo que eran tres microRNA, que mostraban que ese N de 3
tenía un comportamiento totalmente, pero opuesto, vea, uno que estaba como en el medio y otros dos totalmente extremos. Y habían 3 microRNA que se comportaban exactamente igual. ¿Eso, el comportamiento eran los mismos pacientes, teóricamente, de la misma muestra? ¿No? ¿Tenés idea? Los individuos que evaluamos la expresión hepática coinfectados, esos 3 pacientes siempre son los mismos. Claro, pero por Eh, ejemplo, el comportamiento que tenían, por ejemplo, en 3 microRNA había un paciente que lo tenía muy arriba, otro que lo tenía en el medio y otro que lo tenía muy abajo. ¿Sí? El que los que estaban arriba eran el mismo paciente. a ver si Eran, puedo. Acá. acá. Esta. Me parece que sí. ¿Ves? Como acá se ve en este de acá también, el 1246 y el Sí, 423. Es como que vos ves que hay comportamiento muy, muy extremo, ¿no? Estos sí. pacientes, por ejemplo, los que están, Ah, sí. los que Tendría están que por fijarme abajo, si son era los el mismos. mismo. Vos estás preguntando si el que tiene la mayor expresión es el mismo en los 3 casos. Exacto. Ah, tendría que fijarme, sí, la verdad que no me No, pues me acuerdo. parece como un dato, está bien que es poco, ¿no? Pero Sí, es poco. que es interesante como que los 3 medios como que se escapan un poquitito, ¿no? Sí, 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 El sí, totalmente. comportamiento. El resto son como más achatados. Sí, 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 Pero totalmente. bueno, Tendría que fijarme, la verdad, porque era no me... una pregunta, así un chisme nomás, pero me pareció No, no, bastante, está muy bastante bien, está muy bien. Vamos, notorio. ahora después me fijo a ver qué Así que si eran bueno, esos los mismos. Ahí se trabó. Listo. Sí, creo que sí capaz lo, que le sirve lo para algo, no entendí. sé, se me ocurre. Ahí está. Sí, sí, Por sí. eso, Muchas bueno, gracias. Sí, muchísimas está bueno. gracias y muy, Después muy me lindo el fijo. trabajo, la verdad espectacular. Bueno, Muchas dale, gracias. muchas gracias. Excelente. Ahora Ariel tiene 2 preguntas. Yo las voy a leer porque no tiene micrófono. Dale. Primero dice que gracias por tu seminario, Victoria, y que no entendió cómo seleccionaron los 2 microRNA, el 122.5P y el 92A3P, como Ajá. biomarcadores respecto al resto de los microRNA estudiados. Porque esos 2 microRNAs eran los que habían dado con acá. Cuando nosotros evaluamos la totalidad de los individuos, hicimos el análisis de expresión diferencial de microRNAs de las vesículas entre individuos con fibrosis no significativa y fibrosis significativa, son los únicos 2 microRNAs que mostraron una expresión diferencial significativa en ese grupo. Entonces nosotras quisimos evaluar en particular esos 2 mirnas como para poder determinar si eran buenos biomarcadores en la totalidad de los individuos e independizarnos de si son monoinfectados o coinfectados, ¿no? Como fuese un marcador de fibrosis significativa, quizá en el futuro pensando en, independiente de si son pacientes con hepatitis C crónica o lo que sea, simplemente de fibrosis significativa, ¿no? Entonces, bueno, elegimos esos 2 mirnas para el caso del plasma, ¿no? Y acá tiene otra pregunta, dice otra consulta general. ¿La conservación de la muestra plasmática para el estudio de los microRNA tiene alguna consideración especial? De los microRNAs, no que yo Sí, sepa. Sí que de las vesículas, el paso de clarificación previo es para eliminar restos celulares, ¿viste? Y para sacar las plaquetas, pero para el microRNA, la verdad que yo sepa, no. O sea, los microRNAs la realidad es que son RNAs súper pequeños, entonces son bastante estables ante la degradación y nosotros tuvimos los plasmas conservados en freezer a -70, que yo entiendo que es la forma ideal de conservarlos. Creería que no, pero Bueno, no sé si te quedó claro, Ariel, las respuestas. Sí, ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Que le escriba en el chat o, bueno, levante la mano o me avisa. Si no, damos como finalizado el seminario. Eh,
No, al parecer no hay más preguntas. Bueno, Victoria, excelente el seminario, muy lindo. A mí, Muchas por mi parte, gracias. me gustó mucho y también la parte de las diapositivas, está muy lindo. Así que bueno, damos finalizado el seminario de la jornada de hoy. Gracias a todos que asistieron, gracias a ustedes por dar el seminario, a ti, Victoria. Y bueno, nos encontramos el próximo lunes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ya, muchas gracias, saludos para todos. Chao, Igualmente. gracias. Gracias.